Dios te bendiga en este día. Damos gracias al Señor por poder encontrarnos una vez más alrededor de su palabra. Sabemos que la palabra de Dios es verdad y sin duda, una vez más, el Señor nos hablará en este día a cada uno de nosotros. Y para introducir en la palabra que vamos a estar reflexionando en este día, quisiera que podamos ir a la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5. Vamos a estar hablando acerca del ánimo. Entiendo que a medida que van pasando las semanas, uno tiene que volver a palabras de ánimo. Y es bueno animarse uno a otro, como dice la palabra del Señor. La primera carta a los tesalonicenses es una carta escrita en un momento de dificultad, tal vez como el que estamos viviendo ahora. Y Pablo, que por gracia de Dios era un entendido en los tiempos, les escribe esta carta en un momento de dificultad. Hay que saber escribir y hay que saber hablar en los momentos de dificultad. Él había ido a Tesalónica por mandato de Dios. Tesalónica es la capital de Macedonia y él había ido, dice la Escritura en el libro de Hechos, el capítulo 16, que él va a ese lugar por mandato del Señor. Y en ese lugar, ya en el capítulo 17 del libro de Hechos, nos va a decir que él está predicando en la sinagoga y va a predicar durante 3 días de reposo. O sea, él va a predicar 3 días sábados. Y en el predicar, lo que va a hacer es que muchos de los judíos crean en Jesús, crean en este Cristo en el cual predicábamos el domingo pasado. Pero hubo otros que vieron su fe atentada. Entonces, lo que hacen es armar un gran alboroto para con ellos. Algo tan grande fue que en realidad Pablo tiene que huir, tiene que irse de Tesalónica. Y se va a Berea, dice la palabra del Señor. Y ahí también Pablo va a comenzar a predicar en la sinagoga, enterándose los de Tesalónica que Pablo estaba en Berea. Lo van a buscar a Pablo para llevarlo frente a las autoridades, y otros no lo querían llevar frente a las autoridades, sino que lo querían matar, y Pablo tiene que huir de Berea y se va hasta Atenas. En todo este proceso, Tesalónica, Berea, Atenas, hay un joven que le está acompañando, Timoteo. Timoteo es quien le acompaña en todo este periodo, un momento de dificultad para la iglesia de Tesalónica. Y lo que hace Pablo, entendido en los tiempos, permítanme repetir eso, entendido en los tiempos, es escribirles una carta y enviárselas por medio de Timoteo a los que están en Tesalónica. Es ahí cuando él va a interiorizarse, quiere saber cómo están. La iglesia había nacido y hay que cuidarla, pero no solo quiere saber cómo están, sino que les va a dejar un par de consejos en la carta, de los cuales vamos a tomar uno nosotros en este día, pero en particular en este tiempo que estamos viviendo. Es por eso que vamos a ver cuánto conoce Pablo a esta iglesia, la conoce mucho, sabe de la fe de la iglesia, sabe del trabajo de la iglesia, sobre todo sabe del amor de la iglesia.
Si usted después lee 1 Tesalonicenses 4, 9 y 10, va a decir que acerca del amor fraternal, el amor entre hermanos, no tiene nada que enseñarles, sino que ellos lo han aprendido en tan corto tiempo, de una manera muy íntima. Y no solo lo han internalizado a ese conocimiento, sino que Pablo les anima, abunden más y más en este amor fraternal. Pero no me voy a detener sobre eso en este día, sino que quiero compartir lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 5. Y yo le invito a abrir la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 11 al 14. Y vamos a leer. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Era algo que la iglesia venía haciendo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Este capítulo sigue y hay una serie de recomendaciones y muchas de ellas tienen que ver con las relaciones humanas. La Biblia, la palabra del Señor, la verdad eterna, es un libro que nos habla muchísimo acerca de las relaciones humanas, las relaciones de unos para con otros. Nos habla de amarnos unos a otros, nos habla de servirnos unos a otros, nos habla de someternos unos a otros, nos habla de perdonarnos unos a otros, nos habla de soportarnos unos a otros, nos habla de sobrellevar las cargas unos a otros. Son principios que encontramos particularmente en toda la Biblia, pero vamos a verlo a través de este pasaje en el Nuevo Testamento. Son principios. Todos los principios que nosotros encontramos en la palabra del Señor en sí mismo no tienen valor o carecen de valor si yo no los llevo a la práctica. Tiene que haber un paso donde yo debo internalizar, asumir que ese principio es para mi vida. Y cuando es puesto en práctica cualquier principio que encontremos en la palabra del Señor. Escuche esto, cualquier principio que encontremos en la palabra del Señor, si yo lo llevo a la práctica, no solo es porque lo internalicé, sino que, quiera o no, va a producir una reacción en la otra persona. Si yo, siguiendo el consejo de la palabra de Dios, puedo perdonar a otros sus ofensas, esto causa algo, una reacción en la otra persona. Si yo puedo sobrellevar la carga de alguien, esto causa una reacción en la otra persona. Todo principio que nosotros encontramos en la Escritura, poniéndolo en práctica, produce reacciones. Entre ellos, el apóstol Pablo va a hablar de animarse unos a otros, palabras de ánimo, palabras de ánimo. Y este es un buen momento, y siempre es un buen momento para dar palabras de ánimos. Nuestro amor se va a expresar de diferentes maneras. Nosotros lo sabemos a eso para con nuestros seres queridos. Nuestro amor se expresa a veces a través de una amonestación o a través de una enseñanza o a través de advertir algún peligro o corregir alguna acción. Pero sin duda, nuestro amor también se expresa
a través de una palabra de ánimo. Qué bueno es animarnos unos a otros. Qué bueno. ¿Cómo podemos animarnos? ¿Cómo podemos tener una mirada distinta, si se quiere, en este tiempo que estamos viviendo? Hay una historia bien conocida, que cuando la comienza a relatar, la voy a leer, probablemente muchos de ustedes la conozcan. Y dice así: un grupo de ranas iba atravesando un bosque y dos de ellas cayeron en un hoyo muy profundo. El resto de las ranas se reunieron alrededor del hoyo y al ver que este era profundo, comenzaron a decirle a las ranas que se dieran por muertas. Las dos ranas, ignorando lo que decían los comentarios, comenzaron a saltar con todas sus fuerzas para ver si podían salir del hoyo, mientras las que estaban arriba continuaban diciéndoles que se detuvieran, que se dieran por muertas. Finalmente, una de las ranas se dio por vencida y cayó muerta. Las otras que estaban arriba le empezaron a decir: ya está, tú también. Y esta comenzó a saltar y a saltar más alto hasta que salió del hoyo. Esta rana, dice el dicho, era sorda. Cuando de alguna manera le preguntaron cómo es que salió del hoyo, es porque ella pensaba que las demás le estaban animando. ¿Cómo es un día suyo? ¿Cuántos no salen de su boca? ¿Cómo es un día familiar suyo? ¿Cuántas palabras de ánimo salen de su boca? ¿Cuántas son? La palabra de Dios nos va a decir que las palabras tienen autoridad y sin duda producen algo en las otras personas. Entre lo que nos dice la palabra del Señor, Proverbios 12:18, dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay palabras que sanan, hay palabras que acercan a las personas y también hay palabras que alejan a las personas. Una palabra de aliento, una palabra de ánimo a alguien que esté pasando un mal momento puede reanimarlo, puede llenarlo de esperanza nuevamente, puede salir adelante, mientras que si frente a la misma situación recibe una palabra de condena, puede ser lo único que necesite para socavar a la persona. Proverbios capítulo 25, el versículo 11, dice la palabra del Señor: como manzanas de oro en engastes de plata, es una palabra hablada en las circunstancias correctas. Y más allá de la figura que hace de la manzana y demás, lo que está diciendo, una palabra correcta en un tiempo adecuado, es un tesoro. Hoy es día de animarnos unos a otros y es un tesoro recibir una palabra de aliento. Es un tesoro cuando alguien viene y nos dice: sigamos adelante, te doy gracias. La gratitud en nuestros labios, qué buena es un tesoro. Por eso Proverbios capítulo 15, versículo 23 dice: el hombre y la mujer, ¿no?, se alegrará con la respuesta apropiada y una palabra a tiempo. ¡Cuán agradable es! Así lo expresa el proverbista. ¡Cuán agradable es una palabra a tiempo! Puesto que sin duda no es nuestra intención desanimar a nadie, ni tampoco que nadie quede socavado. Es por eso que uno tiene que trabajar las palabras de ánimo.
Y la palabra animar en sí misma es una palabra griega que es parakaleo, es una palabra que significa llamar al lado de uno, convocar, dar aliento o pasar valor. Es por eso que Vine, este teólogo que nos ha dejado el diccionario, va a decir que es una exhortación, es un consuelo, son palabras que animan caminando con la otra persona. Uno va transitando la vida, así como Jesús caminó con los que iban de camino a Emaús, así como esas personas estaban desahuciadas, Jesús caminó con ellos y va a alentarlos en el camino. ¿Cómo los alienta? Con la palabra de Dios. Comienza a hablarle de los profetas, comienza a hablar la Escritura. Por eso ellos pueden decir después, ardían esas palabras en nuestros corazones, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, produce vida. Es por eso que cuando uno mira la palabra del Señor encuentra que muchas veces es como acompañar, animar, ponerse al lado. Creo que la mayoría de nosotros, alguna vuelta nos hemos quedado sin baterías en el auto. Y es un poco eso, cuando uno se queda sin baterías, lo que hace es llamar a alguien y hay una batería más fuerte que lo que hace es ayudarnos. Pasa esa energía a nosotros, si bien Dios no es ninguna energía, pero pasa eso a nosotros. Y aunque el auto supiese lo que tiene que hacer, no lo puede hacer, porque es un auto sin batería. Hay personas sin batería que se sienten de esa manera. Por eso Vine, vuelvo a este teólogo, va a decir esto, es alguien que pasa valor, es alguien que da aliento a la persona. Pero esto es desde una mirada, si se quiere, griega, pero desde una mirada hebrea es mucho más concreto. Porque cuando uno mira la mirada hebrea, tiene que ver con poner fuerza en las manos, los brazos y el cuerpo de alguien para que pueda soportar la presión, para que pueda soportarlo. Hay presiones que desalientan, hay personas que están pasando presión y el que anima es alguien que ayuda a soportar esa presión. Necesitamos, mucho más en este tiempo, tener personas que nos ayuden a soportar la presión. Después vamos a ver que sin duda Dios es el que nos sostiene sobre todas las cosas. Pero acá estoy hablando del unos a otros. El cristiano debe saber que es su deber, es tu deber y es mi deber recibir el aliento y alentar. Recibir el aliento de Dios también y alentar. Debemos alentarnos unos a los otros. Ahora, vamos a ver que no parece ser una tarea tan sencilla. Simplemente porque para animar al desalentado, escuche bien esto, para animar al desalentado, uno debe tener algunas capacidades o debe activar en su persona algunas capacidades. Debe tener la capacidad de ver a la persona que está desalentada. No todos tienen la capacidad de ver. Debe tener la capacidad de oír a una persona que está desalentada y que lo muestra a través de sus palabras. Debe tener la capacidad de comprender, de tener empatía con lo que está viviendo la otra persona. Debe tener la capacidad de acercarse, porque justamente es caminar al lado del otro, y debe tener la capacidad de dar palabras de ánimo. Parece que no es tan solamente dar una palabra de ánimo,
Porque la palabra tiene que ser la adecuada, como recién lo leíamos en Proverbios. La palabra tiene que ser justa, y tiene que ser justa y adecuada para el momento que está viviendo la otra persona. El desalentado se hace notar. Siempre se hace notar. La persona desalentada se hace notar, se hace oír. Aunque muchas veces no sea tan expresivo, a menos que la persona esté totalmente desanimada y ya entra en otro cuadro. Pero generalmente hay desalientos que son en algunos aspectos de la vida, y eso nos tiene que llevar a nosotros a agudizar nuestro oído, nuestro comportamiento, nuestra vista, cuando miramos a las personas que están alrededor de nuestra casa hoy, los que están ahí contigo, los que conoces, están desalentados. Los has visto, los has escuchado. En tiempos de pandemia como estamos viviendo, aún los niños se desalientan con actividades que por ahí vienen del colegio o circunstancias que ocurren. Los mayores también. ¿Cómo escucharlos? ¿Y cómo traer la palabra adecuada? El ánimo es algo que la Biblia nos lo habla. Y el ánimo es algo que toda persona posee. Todos nosotros tenemos ánimos. A algunos se les nota más que otros, pero todos nosotros tenemos ánimos. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 22:19, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Este texto nos va a decir de que debemos poner el ánimo. Es algo que yo tengo y puedo ponerlo. Por eso el rey David le decía también esto mismo a su hijo Salomón. En Primera de Crónicas 28:9 le decía: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Tu ánimo, le dice David a su hijo, tiene que ser voluntario para buscar a Dios. Por eso es que el ánimo es algo que nosotros poseemos, pero no solo lo poseemos. El ánimo es algo que se puede corromper. Cuando uno mira la palabra del Señor, lo encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 14, los versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios: aconteció en Iconio que entraron juntos, está hablando de Pablo y Bernabé, en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de los judíos y asimismo los griegos. Más, escuche esto, más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. El ánimo es algo que puede corromperse. Usted mismo, con sus palabras, por eso vuelvo otra vez a Proverbios, hay hombres, hay mujeres que sus palabras corrompen los ánimos en vez de animar. Y cuando el ánimo es corrompido, cuando eso sucede, la persona entra en otro estadio. Las personas en sí mismo no es que no quieren trabajar o no quieren hacer. Muchas veces, como lo dice su palabra, antes de eso, deben resolver su ánimo. Y es algo que debemos hacerlo. En Segunda de Crónicas, el capítulo 32, el rey Ezequías estaba en una situación difícil, pero va a decir, capítulo 32, versículo 5, después con ánimo resuelto edificó Ezequías los muros caídos. Antes de edificar los muros tuvo que hacer algo, tuvo que
resolver el ánimo, porque el ánimo había sido corrompido. Es por eso que con el ánimo resuelto es que recién se pueden llegar a hacer cosas. No es que la gente no quiera hacerlo, no es que la familia no quiera colaborar. A veces no quieren, pero a veces tiene que ver con el tema del ánimo. Y uno tiene que mirarlo. Nehemías capítulo 4, versículo 6 dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Bendito sea nuestro Dios. El ánimo es algo que tenemos nosotros. Pero como decía recién, el ánimo puede ser corrompido por otras personas. Pero el ánimo también puede ser corrompido porque nosotros dejamos de poner nuestra mirada en Jesús. Usted conoce la palabra del Señor y Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y yo tengo que poner mi mirada en Él, y no solamente en las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo o en las cuestiones de los hombres que viven este tiempo. Debo también poner mi mirada, y mi mirada solamente tiene que estar en Dios. Tiene que estar puesta en Él. En un momento estaba Moisés dando sus discursos finales, y en los discursos finales Moisés va a hacer memoria de cómo ellos llegan a la tierra prometida. Y en Deuteronomio, en el capítulo 1, versículo 21, dice la palabra de Dios: mira, Jehová tu Dios te ha entregado esta tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Paso al versículo 28 y 29. Dice: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac, los gigantes. Le está haciendo un repaso, pero Moisés en el versículo 29 dice: entonces os dije, esto es lo que les dijo Moisés: no teman ni tengan miedo de ellos, porque Dios está con ustedes. Esa es la diferencia de no solamente mirar la realidad, sino de saber quién está con nosotros en esa realidad. Es Dios. Moisés lo supo David, cuando un pueblo estaba totalmente atemorizado, cuando salía Goliat, y salía todos los días, y salía por la mañana, y salía por la tarde. Y el capítulo 17 de Primera de Samuel, el versículo 32 dice: y dijo David a Saúl, otro que estaba escondido: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y usted conoce la historia. Cuando se enfrenta: tú vienes a mí con lanza, con jabalina, con espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él te ha entregado en mis manos, y hoy daré de comer tu carne a las aves del cielo. Ese es un joven, esa es una persona que sabe poner la mirada en Dios, y su ánimo está resuelto. Saber poner la mirada en el Señor es resolver el ánimo. En un momento, cuando los discípulos iban travesía en el mar, en un momento dice la palabra del Señor que Jesús se apareció caminando sobre las aguas. Y el capítulo 14 de Mateo, el versículo 27, dice que tuvieron miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El versículo paralelo de Marcos, capítulo 6, versículo 50, dice: porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ambos pasajes dicen que tuvieron miedo, pero antes de trabajar con el miedo, Jesús trabaja con el ánimo de los discípulos. Siempre me llamó la atención. Hay algo que resolver antes del temor. Tengan ánimo.
Y cuando Dios dice tengan ánimo, es porque se los está dando, les da el ánimo. Tengan ánimo. Yo soy, se presenta, no teman. Una condición en la cual los discípulos van a estar tiempo después. Es por eso que la palabra de Dios nos anima. Echen todas las ansiedades sobre Dios. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Somos desanimados por los temores. Somos desanimados cuando dejamos de poner nuestra mirada en Dios. Somos desanimados a veces por una enfermedad. Somos desanimados por estar solos. Muchas veces estamos solos y nos desanimamos. Somos desanimados por el afán. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a venir al futuro? Pero es ahí cuando uno tiene que recordar la palabra del Señor. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti, de tu vida, de tus cosas. Bendito sea nuestro Dios. Dios tiene cuidado y nos alienta por medio de su palabra también. Frente a estas cuestiones, siempre pon tu mirada en el Señor. Pon la mirada en Él, pon la mirada en Cristo. Volviendo al apóstol, por eso les decía, animaos unos a otros, anímense unos a otros, tienen que animarse. Y hay que purificar el ánimo. Santiago capítulo 4 versículo 8 va a decir cómo nosotros purificamos nuestro ánimo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercándonos a Dios, purificamos también nuestro ánimo porque ponemos la mirada en Cristo. Es tiempo para orar. Si hoy tienes mayor cantidad de tiempo en tu casa, ora, lee la palabra, aliméntese tu vida espiritual de Dios. Los tiempos tienen que ser bien administrados, porque la palabra de Dios dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír es esa palabra de Dios, y es cuando yo recibo el aliento. El capítulo 27 de Salmos 27, versículos 13 y 14, el salmista decía, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El salmista estaba mirando a Dios. Hay palabras de aliento en la Escritura. Es por eso que en medio de esta pandemia Dios tiene palabras de consuelo para tu vida. Y voy a citar algunos pasajes ahora y los voy a leer rápidamente. Pero en medio de la pandemia, Dios es consuelo. Salmos 84, 5 y 6. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambiarán en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Hoy estás atravesando un valle de lágrimas. La palabra de Dios te da ánimo, te da consuelo en este día, diciendo que lo cambiarás en fuente. En este tiempo de pandemia tienes que saber de que Dios es descanso, de que Dios tiene control. Fue Jesús mismo quien dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Es Jesús, y tienes que saber que en este tiempo Dios tiene palabras de ánimo para tu vida. Dios te da descanso, que Dios es paz en este tiempo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tienes que saber que en este tiempo de pandemia Dios es bueno, y así lo dice la Escritura. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Nahum capítulo 1 versículo 7. Dios conoce que tú confías en Dios, y si la palabra de Dios dice que Él es bueno y Él es fortaleza en este día. Bendito Dios. En este tiempo de pandemia
Dios es protección, porque ha sido mi socorro, dice el Salmo 63, ha sido mi socorro, y así en la sombra de las alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido y me seguirá sosteniendo. Gloria sea al nombre del Señor. El Salmo 139:5, detrás y delante me rodeaste y pusiste sobre mí tu mano. Esto significa que Dios me está cuidando por detrás, por delante, por sobre mi vida. Dios está en todo. Y el Salmo 40, versículo 17 dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no tardes. En tiempos de pandemia debemos aprender de que Dios es nuestro refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Bendito sea nuestro Dios. El Salmo 91, que usted lo conoce bien, de la palabra del Señor. Hay tiempos donde nuestras baterías se vienen abajo y necesitamos ánimo. Necesitamos palabras de ánimo. Y este es un tiempo. Pablo era un hombre entendido en los tiempos. Es por eso que les escribía a los tesalonicenses en ese tiempo de dificultad: anímense, anímense, no dejen de animarse, animen a los que están débiles. Y es una tarea que lleva adelante la iglesia, es una tarea que lleva adelante la familia. Hay que saber interpretar, y hay que saber ver y escuchar. En algún aspecto puede ser de que estemos desalentados. Comienzan a pasar los días. La Biblia habla de momentos donde no se ve la luz del sol. Esto le pasó al apóstol Pablo. Navegando él, una tormenta, días y días que no veían la luz del sol. Solo viento, solo tempestad. Pero el capítulo 27 de Hechos, hay algo que recibe Pablo de parte de Dios. Y como él recibe de Dios, le da eso a las personas que están en el barco. Y el capítulo 27, versículo 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Hacía días que no veían el sol, pero él les decía: les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. No se va a perder ninguna vida. Y el versículo 25 dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será, como me ha sido dicho. A él le había sido revelado por el ángel esto que él les acaba de decir. Y con esas palabras que recibe de Dios, anima a los que están en el barco. Les rogamos, hermanos, les rogamos, Pablo decía esto, les rogamos, alienten a los de poco ánimo, sean pacientes para con todos, sostengan a los débiles. Es tiempo de sostenerse, es tiempo de animarse, es tiempo de paciencia, ser pacientes para con todos. Por eso es que debemos animarnos, debemos animar. Sin duda ya hay personas que podés animar. Hoy podés enviar un mensaje de texto. Hoy podés escribir en una red, tanto que están en las redes sociales. Hoy podés llevar una palabra de aliento. Alguien tiene que tener una palabra de Dios a través de tu vida. Alguien tiene que escucharte en el día de hoy, recibiendo una palabra de aliento. Proponte una semana de que tu propia familia se sienta alentado por medio de tu boca, porque eso va a ser un tesoro para ellos. Es el ánimo. Alentaos unos a otros. Aliéntense. Debemos alentarnos. Cada uno recibe el aliento de parte de Dios y debe alentar a los demás. Hay algo vertical. Cuando yo leo la palabra, recibo el aliento. Y cuando la expreso palabra de Dios también. ¿Por qué privarnos de una gran bendición de ser animado por Dios? Lea la palabra.
Ahí está el ánimo que necesita. Ahí va a conocer al Dios en el cual creemos. Bendito sea nuestro Dios. Pero una vez más lo digo, para animar al desalentado, debo tener la capacidad de ver, de oír, de acercarme, de tener empatía y de traerle una palabra de ánimo. Es estar atentos, todos nuestros sentidos atentos. Vamos a leer una palabra para finalizar en este día. Y acompáñeme en Isaías 41, versículo 7. Isaías 41, versículo 7. Y dice la palabra del Señor de esta manera: el carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Bendito Dios. Uno animaba al otro y el otro viceversa, todos animándose unos a otros. ¿Qué tal si en este día usted tiene una palabra de ánimo para la persona que está al lado suyo? Y el que está al lado suyo tiene una para usted. Está buena la comida que has preparado. No sé. Usted sabrá animarlo. Qué bueno que eres un trabajador. Qué bueno eres que estás siempre conmigo en las buenas y en las malas. Y viceversa. Animarse. Los principios que encontramos en la Escritura no son nada, sino los internalizamos. Pero si los internalizamos y los ponemos en práctica, cambian, producen reacciones en la vida de las personas. Alabo a Dios y bendigo a Dios, porque si estoy en este lugar es porque he sido animado. Soy animado por los compañeros que están conmigo aquí en este tiempo grabando. Soy animado por ellos. Y soy animado por un grupo de la iglesia y también intento animarlos a cada uno de ellos, porque así lo manda la palabra del Señor. Animémonos los unos a los otros en este día. Tesalónica tenía dificultades, pero Pablo les decía: anímense unos a otros. Hoy hay dificultades y la palabra sigue siendo la misma. Anímense los unos para con los otros. Vamos a orar en este día, pidiendo al Señor que conforte tus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, oh Señor, en este día he abierto tu palabra, Señor, y tu palabra es verdad. Bendito Dios, que nos alientas con tu palabra. Y Señor amado, tu palabra, cuando la internalizamos en nuestra vida, produce esos cambios para los cuales tú la envías, porque tu palabra sigue siendo como espada de dos filos. Tu palabra sigue produciendo vida. Oh Señor amado, cada palabra que he leído en esta mañana de la Escritura que tú nos has dejado, Señor, sea de aliento al corazón de las personas. Oh Dios, tú que eres, Señor, alguien atemporal, tú que eres omnipotente, tú que eres omnipresente, Señor, en este tiempo, Dios, alienta el corazón de las personas que están escuchando en esta hora esta tu palabra, Señor. Bendíceles, guárdales, Señor, ahí donde están. Ayúdales, Señor amado, hazle entender que tú sigues siendo soberano, que estás sentado en trono, en poder y autoridad, pero que también estás con ellos en este momento. Dios de gloria, Dios de poder, ayúdales para que en todo este tiempo se sientan animados porque tú estás cercano. Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza. Gracias, Señor. Haz que cada uno de nosotros cumpla un rol en este día y en estos días y en lo que queda de nuestra vida, de ser alentadores. En el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Dios bendiga grandemente tu vida. Dios te bendiga.